temas que a veces nos resulta un poco difíciles de entender, justamente por una cuestión básicamente de desconocimiento. Pueblos indígenas, pueblos originarios, ¿cómo los llamamos? ¿Cuáles son las particularidades? Por eso estamos con Sandra Ceballos, que nos va a ayudar, Sandra, aquí a entender un poco, porque hay muchos errores que cometemos, pero muchas veces no con mala intención, sino con desconocimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, para hablar precisamente de estos colectivos que son diferenciados, que no son muchas veces extraños, tenemos algunos elementos objetivos y otros subjetivos que nos pueden decir de qué se trata, ¿no? La Argentina ha suscrito el Tratado Convenio 169 de la OIT, que lo incorpora por Ley 24071, en el cual, en el artículo 1, se refiere a quienes se aplican, ¿no? Y entonces habla de aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las fronteras estatales y que conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, políticas, culturales o parte de ellas. Y eso es, valga la aclaración, o parte de ellas. ¿Por qué? Porque a veces creemos que una persona es indio si habla una lengua indígena y si viste jean y usa celular y no habla su lengua materna, originaria, no lo es, ¿no? Entonces, esos son prejuicios. Hay una deconstrucción igual de los pueblos, ¿no? Claro, exactamente, pero son prejuicios. ¿Por qué? Porque si vamos al concepto, si se puede decir, porque ellos reniegan de los conceptos, porque hay una amplia variedad en todo el mundo de pueblos indígenas, pero hay elementos en común que podemos decir que los sacamos de lo que dice este tratado internacional. Deben tener un tronco común, una cultura ancestral, todos, ¿no? Que descienden de esa cultura, pero además como elemento característico es que ha sufrido la colonización. No son los chinos, por ejemplo, que son culturas milenarias, ¿no? Muy ricas, pero ese dato es interesante para que no ha sufrido la colonización. Claro, por eso alguna vez un juez de alzada en Chubut me decía, pero yo también soy originario, porque mis abuelos húngaros vinieron y yo nací acá y tal, y ya somos segunda generación acá. Sí, nada más que le falta en todo caso es una cultura antigua, pero le falta el concepto de colonización. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se conformaron los estados, se establecieron fronteras estatales, fue en contra de su consentimiento o sin su consentimiento, dentro de sus territorios. Bueno, está claro que cuando fue la conquista de América, porque esa colonización fue meterse en un lugar donde ya había culturas ancestrales, y una cosa muy importante, hablando rápidamente, es que existen todavía, porque otro prejuicio es, cuando se piensa o se habla de indios, indígenas u originarios, es que ya no existen más, que son cosas del pasado, ¿no? Y decimos prácticamente, según toda la normativa internacional, eso es racismo, ¿no? Negarlos, invisibilizarlos, es racismo. Así que las características que tienen los pueblos indígenas son, además de culturas ancestrales que han sufrido la colonización, y también como ser indígena individual, que se tiene derecho a autoidentificarse, ese concepto tampoco lo tenemos muy en claro, ¿no? Cuando se trata de otros temas, sabemos que debemos reconocerle al otro cuando nos dice lo que es. Bueno, en este caso no está muy claro, porque hay estados que se toman la atribución de decir quién es y quién no es. En este caso es así, funciona como criterio, como estándar internacional, la autoidentificación, que se basa en provenir de una cultura ancestral, pero además ser reconocido por una comunidad u organización indígena, ¿no? Tener ese sentimiento de pertenencia, ¿no? que nos dice claramente el convenio 169 en el artículo 2, la conciencia de identidad, ser reconocido por sus pares también y pertenecer a una cultura ancestral que ha sufrido la colonización. Y contame justamente, bueno, lo primero, ¿no? La introducción a este tema sobre, ¿es un error pueblos indígenas, pueblos originarios? ¿Se aplica? ¿Tiene alguna particularidad? Bueno, te agradezco la pregunta, porque en 1975 se fue gestando un movimiento indígena internacional que en el 75 en Port Alberni, Canadá, sentaron las bases de un Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Recordemos esa década, era el advenimiento de los derechos humanos y ahí ellos vieron un lugar para llegar a Naciones Unidas, plantear sus
temas más importantes y lograron un tratado, lograron una declaración universal, pero antes dijeron cómo llamarnos a nosotros mismos. Y entonces me contaban sus protagonistas, decidimos levantar las banderas de la indigencia en la que nos dejaron, llamándonos a nosotros mismos pueblos indígenas. Ese Indigenous Peoples que se tradujo en toda la normativa e incluso en nuestra Constitución Nacional, que en 1994, en el artículo 75, inciso 17, incorpora una serie de derechos de los pueblos indígenas, entre ellos a la preexistencia étnica y cultural al Estado, garantizar el respeto a su identidad y a una educación intercultural bilingüe, y sobre todo se les reconoce la propiedad comunitaria de los territorios donde ancestralmente ocupan y la participación en la gestión de sus recursos naturales, que es para otro momento, porque es el tema fundamental. Pero ¿cómo llamarles de manera generalizada, como ellos mismos lo resolvieron en la década del 70, pueblos indígenas, independientemente de que cada pueblo tiene la capacidad y el derecho de autoidentificarse como quiera llamarse a sí mismo. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante este tema también para que dejemos de hablar, ¿no? Desde el desconocimiento y podamos adentrarnos un poquito más en la cuestión. Sin prejuicios. Seguimos así.